El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, una vez más estamos con ustedes, queridos televidentes, para llevar un nuevo mensaje, una nueva emisión de la palabra de Dios, para ser edificados, para ser consolados, exhortados. Tómela, querido televidente, que eso es el mejor alimento espiritual que un ser humano puede recibir. Como siempre, yo invito al Espíritu Santo a través de una oración. Quiero y mi anhelo es que a través de este programa la gente no solo aprenda las cosas de Dios, sino que también aprendamos a orar, a conversar con Dios, a poner nuestro corazón a hablar con Él. Eso es orar, ¿cierto? Recibir el Espíritu Santo a través de que cuando un programa usted lo escuche, le ponga fe a recibir ese mensaje, porque no son palabras mías. A veces la gente contiende conmigo. Me dijo alguien por ahí, dijo, es que usted es un poco como ofensivo. Y yo le dije, no, lo que sucede es que soy de vocabulario claro y directo. No soy ofensivo ni soy mal hablado, soy de vocabulario claro y directo. Así debe ser la voz de un predicador, porque ¿qué tal entonces uno con flojera, como dicen en mi tierra, con cosas mentirosas, inventar lo que no está en la palabra de Dios? Pues eso es una gran blasfemia, ¿cierto? Poner a enseñar cosas doctrinales, que son cosas muy delicadas, porque la doctrina es la que conduce a Dios, la que relaciona a un ser humano con Dios. La doctrina es la que lleva, ¿cierto?, un alma al cielo, ¿cierto? Enseñarle las pautas. Eso es el deber del predicador. El deber del predicador es decir las cosas tal y como están escritas, ¿cierto? Tal y como Dios las dijo. Padre, en esta hora te invitamos a través de tu Espíritu Santo, Señor Dios Redentor, Padre Eterno, Dios Soberano, a que vengas a nuestras vidas, que vengas a cada televidente, Señor, y Dios albergue tu presencia allí en cada corazón. Padre, que el que no te conoce y el que no te ha recibido ni aceptado, pueda decir, Señor Jesús, en esta hora, abro las puertas de mi corazón, te invito a que mores en mi vida, conviértete en el Señor de mi vida, quita lo que no sea tuyo, perdona mis errores, mis equivocaciones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Quiero que gobiernes mi vida y que seas el Salvador de ella. En el nombre de Jesús, amén. Eso lo dice en Romanos 10:10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, te salvarás, serás salvo. ¿Por qué debe ser así? Porque con el corazón se cree para quedar libre de pecado y con la boca se confiesa a Jesucristo para salvación. Son pautas que les doy, queridos televidentes, para que usted y yo aprendamos cómo es la forma de abordar el mensaje de salvación de manera correcta. Que no sean vanas repeticiones, que no sea lo que la boca de otro nos diga, como digo siempre yo por ahí, que la lengüita de otro nos diga, porque a través de eso no es que vamos a ir al cielo, es a través de lo que está escrito, las pautas que Dios escribe, cómo ir y desarrollar las cosas que Él plasma y escribe, ¿cierto? A través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz,
Así es que voy justificado, justificada delante de Dios, ante su presencia, para entrar al reino de los cielos. Puede que usted le hayan dicho otras pautas, puede que usted le hayan enseñado otras cosas a través de su doctrina, su religión, pero si es contrario a la palabra, aplique lo que la palabra de Dios dice, porque nos podemos ser hallando, contendiendo contra Dios, oponiéndonos a las cosas de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 1 al 6. Salomón ahí vuelve a reiterar este gran rey, el que fue el rey de todos la época, el más sabio, el más famoso, el más rico. Dice, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Bueno, dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, una ciudad alta que quedaba en lo alto, porque aquel era el lugar alto principal, ahí está reiterando, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Era como algo así, al aplicarlo a lo de hoy, haciendo cultos, ayunos, vigilias en ese lugar, ¿cierto? En ese tiempo se habían que sacrificar animales, ¿cierto? Desollarlos, expiar la sangre y quemarlos en olor grato a Jehová el Señor. Y se le apareció Jehová al rey Salomón en Gabaón una noche en sueño. Mire esto, ponga cuidado, querido televidente. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Esta historia es muy conocida. Cuando Dios le pide, o mejor, cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, allí en una revelación en sueño. Y Salomón dijo, está hablando, interactuando el rey Salomón con Dios mismo a través de una visión en sueños. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Ponga cuidado, querido televidente, ahí a la parte revelativa. Verdad, justicia y rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Un rey como el rey Salomón se encontró con Dios cara a cara a través de una visión en sueños. Están hablando ahí en un sueño. ¿A qué voy? Al ejemplo de un padre como fue el rey David, porque Salomón era hijo del rey David. Por trono, por derecho celestial, le tocó recibir el trono al hijo Salomón. Andar delante de Dios, dice, en verdad y en justicia y en rectitud de corazón, hizo que el rey David fuera determinado como el hombre. Ponga cuidado, querido televidente, como el hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Tenía verdad, tenía justicia y tenía rectitud de corazón. Es lo único en la Biblia que yo encuentro, desde su primer libro, primer renglón, primer versículo, hasta el último libro, último versículo, donde solamente a este varón llamado David, padre de Salomón, el que habla aquí con Dios, que se le fuera atribuido semejante cualidad. El rey David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Se lo digo más entendido, casi que igual al corazón de Dios. Así de sencillo entenderlo. Aquí en el interactuar entre Dios y Salomón, Salomón le recuerda en esa visión en sueños, le dice, oiga Dios, yo me acuerdo que mi papá David anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón. ¿Cierto? Dios le otorga lo que Salomón le pide, sabiduría, para gobernar un pueblo que era tan grandioso como la arena que está a la orilla del mar. Salomón parece que era un joven todavía. Subió allí a un lugar alto llamado Gabaón a ofrecer un sacrificio a Dios, y ahí cuando le viene el descanso a Salomón, viene a dormir, ahí se le aparece Dios en sueños. Querido televidente, siempre una revelación de Dios, ponga cuidado, va a venir o por sueños, o cuando uno lee la palabra, o cuando uno está a la altura de Dios viviendo en el Espíritu. Puede uno ver las cosas como muchos profetas la vieron. Puede uno entrar en un éxtasis espiritual estando así como estamos aquí, y uno, la mente, llevarlo a algo revelativo y le muestra a uno las escenas. Muchos les sucedió eso en su vida, como el apóstol Pedro también, como muchos profetas en la antigüedad.
Aquí lo que nos enseña el mensaje es que el vivo reflejo de nuestros hijos son lo que son los padres. Así como fue David le enseñó a los hijos, tenía varios, en varias mujeres, ¿cierto? Pero a Salomón creo que le dio pautas, porque David sabía que el rey Salomón, o Salomón el hijo joven, era el que iba a sucederlo en el trono. Por eso, al aplicarlo hoy día, yo siempre he dicho por ahí en los programas, cuando uno ve los niños en la escuela, cuando uno ve los niños en una actividad, cuando uno los ve en la calle, cuando uno los ve en la casa ajena y ellos se portan mal, otros se portan bien, son callados, son prudentes. Yo siempre he dicho y sigo diciendo, el vivo reflejo de lo que son ellos son los padres. Si eso hay, si los niños hacen eso es porque eso hay en la casa. Si los niños son violentos, en el colegio, en la escuela, es porque en el hogar, del hogar traen eso, ¿cierto? Allí hay de eso. Salomón expresa frente a Dios lo que fue y le había enseñado su padre David. ¿Qué era lo que le había enseñado su padre David? Ponga cuidado, querido televidente. Según el versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Reyes, le había enseñado verdad, a decir la verdad. Eso es lo que se le debe enseñar a un hijo, querido amigo que me ve, que me escucha. Se le debe enseñar a hacer justicia, a ser justo, a ser correcto, a ser honorable. Se le debe enseñar a tener rectitud de corazón. O sea, si ama a Dios, lo ama de verdad. No tiene por qué andar metido en sectas, en cosas satánicas, en pandillas, en culturas urbanas, todo eso que se ve hoy en la juventud. Eso le enseñó David a su hijo Salomón y aquí el fruto es visible. ¿Cuál debe ser? Sería entonces para avanzar en la enseñanza. ¿Cuál debe ser? Dice las cualidades de un buen padre, porque es que tener verdad, justicia y rectitud de corazón creo que son las mejores cualidades que puede tener un ser humano, querido televidente. Así de sencillo es comprenderlo. ¿Cuál debe ser las cualidades de un buen padre? Pues tener verdad, siempre decir la verdad, ser correcto, tener justicia y tener rectitud de corazón. ¿Cuáles deben ser las cualidades de un buen gobernante, por ejemplo, sea de una nación, un departamento, un municipio? Sí, o alguna persona que esté en eminencia, en un cargo donde tenga que administrar justicia, administrar recursos económicos, atender allí cosas sociales, salud, etcétera, ¿cierto? ¿Cuáles son o cuál debería ser esas cualidades para ser un buen gobernante? Que tenga verdad en su boca siempre, que tenga justicia y que tenga rectitud de corazón. ¿Cuál debería ser las cualidades de ser un buen amigo, por ejemplo? Estamos enseñando pautas para ser una persona como lo fue el rey Salomón. Debería tener un buen amigo, no es aquel que le gasta la borrachera, lo lleva a lugares que no deben ir los jóvenes, por allá a prostíbulos, cosas de esas, a exponer la vida por allá de virus, de tantas cosas que hoy andan sueltas por ahí. Ese no es el buen amigo, ese no es de verdad el amigo de buenas cualidades, ni el que lo mete en problemas, ni el que lo traiciona, nada de eso. El buen amigo debe tener como cualidades que sea siempre una persona que diga verdad, que no se le encuentren mentiras, ¿cierto? Eso sí que es repudiante en el caso mío. Yo digo, un amigo de esos, de inmediato, de pronto me puedo aguantar la primera vez. Pero si yo lo veo que me sigue mintiendo, yo lo exhorto. Le digo, hermano, no es de pronto la persona que yo estoy buscando. Corrige eso, arrepiéntete. Busca a Cristo, busca al Espíritu Santo y verá que usted tiene el equilibrio en su vida para no mentir. Para buscar un verdadero amigo que tenga buenas cualidades, es buscar una persona que tenga verdad, ya lo había dicho, que tenga justicia, que sea honesto, correcto en sus cosas, en sus negocios, en sus acuerdos, ¿cierto? Y que tenga rectitud de corazón. O sea, yo creo que el garante más grande de un buen amigo es que esa persona ame a Dios y tema a Dios. Así de sencillo es. Estaba escuchando una predicación hace un rato y decía la predicadora que una persona honrada es la que se monta en un montón de naranjas ajenas y así tenga la sed más grande, no se coma una, hasta que no le digan cómasela. Eso es una persona correcta, de verdad, con rectitud de corazón y con justicia. Para tener, ¿cuál debería ser las cualidades de un buen esposo? Una buena esposa igual, aplica igual. Lo que aplicó aquí
¿cierto? Y tenía el rey David, verdad, justicia y rectitud de corazón. Así es que las cosas en un ambiente se mueven, como dicen por ahí, a lo bien. Así es, con esas cualidades que tenía. Yo lo admiro porque vuelvo a decir, ¿qué más cualidades que esas del rey David que fueran a la altura de Dios? A la altura de hablemoslo así, de la conducta de Dios, del proceder de Dios, verdad, justicia y rectitud de corazón. Conclusión, todo es encontrado y visto buscando a Dios. Todo lo que le expliqué, buscando a Dios, uno sabe decir la verdad ante la situación que sea. Buscando a Dios, uno sabe hacer justicia ante la situación que sea y ante la decisión que sea, ¿cierto? Buscando a Dios, uno aprende a ser correcto, recto de corazón. Verso 4. Y el rey iba a Gabaón porque allí era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerde, Cristo nos ama y Él nos enseña las cosas que necesitamos. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.